Con la alabanza pedimos al Espíritu Santo, ¿verdad? Que sea Él el que nos ministre, nos guíe. Y sí, traemos un mensaje de parte de Dios, voy a decir breve, corto, pero creo que muy adecuado tal vez para la ocasión, porque si Dios pone palabra en el corazón de uno para compartirla con todos ustedes, es porque es así, no es adecuada. No soy ningún profeta ni quiero serlo, porque a veces los que profetizan y no se cumple, la Biblia dice que muera el profeta, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con lo que es la profecía. Traigo un mensaje de Dios que está escrito aquí, a lo cual pues es un versículo, y quiero que lo busquen en su Biblia, Lucas 24, versículo 36. Yo creo que ahí está el mensaje completo en un versículo, pero vamos a estar compartiendo así mismo otros. Lucas 24, versículo 36. Pues el tema aquí está, nuestro pastor lo tiene ya puesto en lo que es la pantalla, que se basa en el versículo 46 en adelante. Pero Dios me tocó hablar sobre este versículo anterior, el 36. Ya lo tienen, hermanos, capítulo 24, 36 de Lucas. Dice así la palabra del Señor. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Padre, te damos gracias, bendice como siempre esta palabra y guíame a través de tu Espíritu Santo para que haga el efecto que tiene que hacer en nuestras vidas. Amén. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. ¿Cuándo sucedió esto? 2000 años y otro poquito más de tiempo atrás. Pero yo quiero traerlo al momento. Yo quiero que usted, ahí donde está sentado, tal vez se transporte a su apartamento, a su casa o a su automóvil, donde tal vez usted con su esposa o su esposo o un amigo estaba, como dice aquí, hablando de algo que a su vida posiblemente le está trayendo menos tranquilidad, le está trayendo problemas, le está trayendo dificultades, y que usted se transporte a estos años atrás y diga y haga sentir en ese lugar donde usted lo compartió o ese lugar donde está, en esta congregación, y podamos oír las palabras de Jesús que dice: paz a vosotros. Los discípulos en este momento estaban en una situación bien crítica, bien frustrante. Había pasado de todo, pero el Señor se puso en medio. Y en aquel momento que a veces yo me he encontrado, usted se ha encontrado. ¿Y por qué menciono parejas? Porque es con las parejas que mencionamos a veces las situaciones difíciles que están viniendo a nuestra vida. Pero el Señor me dijo esta mañana, porque no era, digamos, me retrocedió unos versículos, que dijera a la congregación, que dijera a mi vida: paz a vosotros. Eso es lo que quiere el Señor para la vida de cada uno de nosotros. Paz. ¿Y qué es la paz? Todo lo contrario a lo que nos la quita, ¿no? Hay paz entre países, no hay guerra, tranquilo. Hay paz que tal vez usted un día se sienta en su sillón y dice: oh, la familia todo bien, mis hijos todos bien, mi trabajo tranquilo, gano pues lo necesario o más, gracias a Dios por eso, los que puedan decir así. Y tú estés tranquilo, compartiendo aquella tranquilidad, tranquilo, con sus esposas, sus hijos. Pero hay momentos que no es así. Hay momentos que es todo lo contrario.
Pero el Señor dice, a los que creemos en Él, a los que creemos en aquello que Él les dijo, vayan y reúnanse en tal lugar, que yo llegaré ahí. Entonces vamos, nos reunimos en este lugar y el Señor nos dice, paz a vosotros. Tranquilos, que el Señor tiene todo bajo control. El Señor le dice a esta congregación, me lo dice a mí, paz a vosotros en este lugar, que yo tengo todo tranquilo. Los discípulos estaban asustados. Jesús pues había hecho milagros. Jesús había calmado la tempestad en el mar de Galilea, había sanado cojos, paralíticos, había resucitado muertos, ya definitivamente muertos, como se dice, no hay una transportación de vida a muerta, sino que a Lázaro al cuarto día ya se le daba muerto realmente. En ese tiempo se creía que las personas al tercer día el espíritu todavía estaba rondando y podía una vez más volver al cuerpo y resucitar. Entonces Jesús dijo, no, para que no piensen que eso sucedió aquí, yo regreso hasta el cuarto día, tranquilos, pasa a vosotros. Y el Señor regresó, fue a la tumba, bien, dice Lázaro, ven fuera. Para que no haya una expectativa que el espíritu volvió, Él dio a entender, como le decían, ya llegue. Le dijeron los hermanos Marta y María, no, Señor, ni abran la tumba ni quitan la piedra porque ya es en descomposición. Pero el Señor esperó ese momento para que se mirara el poder del ángel. Lázaro, ven fuera. Y así pues pasamos situaciones difíciles y los discípulos en este momento se encontraban en la peor. Aquel líder al cual ellos habían seguido, aquel líder que mandaba sobre la naturaleza, lo agarran unos soldados, lo aprisionan, lo golpean, lo crucifican, lo matan. ¿Cómo se hubiera sentido usted en ese momento? De aquel líder que usted le confiaba, que había dicho, yo soy el rey, yo soy el hijo de Dios, yo hice el cielo y la tierra, de repente lo están golpeando unos seres humanos, a los cuales él había mismo, desde Génesis, había creado. ¿En qué cabeza podía caber eso? Del poder que ellos esperaban que tuviera Jesús. Fue bien manso. Se dejó ir a la cruz del Calvario y muere. Entonces los discípulos, y aquí el relato se cree en se le denomina los discípulos en camino a Emaús, que iban dos de ellos, platicando de un pueblo a otro, habían salido de Jerusalén, iban a Emaús, iban platicando ahí, pues cuando se les acerca uno más en la caminata, un extranjero, dijeron ellos. No, ¿y qué es lo que ustedes platican? Les dice mismo Jesús. Oh, ¿no has oído tú lo que ha pasado en Jerusalén? Lo que hicieron con Jesucristo, el que decía que era hijo de Dios. Y él platicando ahí mismo con ellos. Pero no lo habían reconocido. Y seguía la plática. Oh, le hicieron esto, le hicieron lo otro. Ahora los discípulos dicen que alguien se lo robó de la tumba. Y ellos están en tal lugar a lo cual nosotros vamos a ir después. Y el Señor oyendo. Y el Señor nos oye. Nos oye a veces las preocupaciones que andamos. Nos oye a veces la situación difícil que estamos pasando. Pero qué bueno, ¿no? Que nos oye. Eso es lo importante del Dios que nosotros le servimos. Un Dios que tiene pues sus oídos atentos. Y la Biblia dice que ¿qué? La Biblia hace ver como que Él está parado en algo. Y dice que se agacha y pone su oído como, pongámoslo al techo, para escuchar lo que usted y yo le decimos. Literalmente lo hace ver así la Biblia. Y como que Él en el cielo se agacha y dice, ¿qué te está pasando ahí? Diga su nombre. Yo digo, ¿qué te está pasando? Si me mismo escucha lo que me está sucediendo y me dice, paz, tranquilo, que yo tengo todo bajo control. Entonces los dos discípulos estos van a sus casas y les dice, quédate con nosotros. Oscurece y te va a pasar las que le pasó a Jesús, le dijeron en pocas palabras, hablando con él mismo, porque ya está entrando la noche y ok, dijo el Señor, fue, compartió con ellos. Cuando Él parte el pan, no dijo ok, si es por eso que se ríe Shelly, pero me imagino que ha de haber dicho algo así.
En hebreo lo digo así. Comparte y parte el pan y se los da. Cuando Él se los da, ellos lo comen. ¿Qué sucede? La Biblia dice que los ojos de ellos estaban, de tanta tristeza que llevaban en su corazón, estaban como sellados. No habían distinguido que el que les estaba hablando era Jesucristo. Cuando ellos comen el pan, se dan cuenta que es Él. En el mismo momento que se dan cuenta que es Él le pasa a las de Felipe. Es transportado por el Espíritu Santo a otro lado. Entonces llegaron ellos con los discípulos a contar lo que había sucedido. Mientras ellos, como dice aquí, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. ¿Abrió la puerta al Señor? No. ¿Estaría sellada? 100% sellada. Porque los discípulos estaban huyendo de lo que les podía pasar a ellos. Acuérdense que los 12 discípulos habían, como Él dice, versículo anterior: yo me voy a quedar solo. Pero es más, les dijo, solo humanamente por ustedes, pero Dios está conmigo. Y lo dejaron solo en la cruz del Calvario. Pero entonces ellos sellaron la puerta, me imagino bien, con esas trancas que hay antes, y posiblemente unos de nosotros la usamos todavía. Y pasó donde dice la Biblia, traspasó las paredes y se puso en medio. A veces estamos en nuestro apartamento, hasta 3 llaves le echamos, y quita llega alguien, ¿no? Y nadie sabe nada. Pero Dios pasa las paredes, se sienta a la par nuestra y nos dice: tranquilos, pasa a vosotros, que Él está vivo. Yo lo creo que Él está vivo. ¿Cuántos lo creen que Él está vivo? ¿Cuántos creen que todavía puede decir las mismas palabras a mi vida, las mismas palabras a su vida? Paz a vosotros. Entonces ellos se sorprenden y comienzan a no creer. Y no le creían. Entonces muestra que los clavos que le traspasaron, los de sus manos, los de sus pies. Y había uno que dijo, le habían contado que Jesús había aparecido por ahí. Y dijo Tomás: hasta no ver, no creer. Esa fe, yo digo que la debemos aplicar hoy nosotros. La Biblia dice que en los últimos días habrá muchos que se levantarán en las esquinas y dirán: yo soy el Cristo. Y a muchos, dicen, engañarán. Entonces necesitamos tener la fe de Tomás en estos momentos. No creerle a cualquiera que dice que es el Cristo. Porque en estos tiempos sucederá, va a seguir sucediendo. Entonces hay que ver la actitud, los frutos de la persona para uno decir: ese es un hijo de Dios. No Jesucristo en vida, pero es un hijo de Dios. Hay que tener mucho cuidado. Pero a Tomás lo que le sucede es que el Señor lo reprende. Bienaventurados, Tomás le dijo: los que sin ver creen, los cuales somos cada uno de nosotros. ¿Cuál fue el primer, se puede decir, concierto que hubo en la tierra de ángeles? Que se lo dan a unos pastores. Estaban los pastores ahí con sus ovejitas, aparece un ángel y les dice: vendrá el Hijo de Dios y sigan la estrella. Y de repente aparece una multitud que entonaban esta alabanza: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para los hombres que van a habitar. Ahí aparece esta palabra. Desde que el Señor Jesucristo nace, apareció lo que es paz para la vida de nosotros, lo que Él quiere para la vida de nosotros, que estemos tranquilos. Y usted me dirá: el trabajo está feo. Yo le digo: el trabajo está malito. El Señor dice: paz, tranquilo. Usted me dirá: mis hermanos o muchos de familia no creen, y por lo cual estamos preocupados, lo cual estoy preocupado. El Señor dice: no, paz. Que todo en los caminos del Señor tiene su tiempo. Todo lo que se pide o todo lo que uno anhela en los caminos del Señor tiene su tiempo. El Señor, antes de irse, antes de que sucediera esto, lo que estamos compartiendo, este versículo 36, Él había dicho este versículo: la paz os digo, mi paz os doy.
no como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Si creen en Dios, creed en mí también, dijo. Entonces, hermanos, tengamos paz. Aunque esté la situación difícil, aunque esté pasando lo que no deseamos que nos suceda, paz. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros, dice Mateo también, y es donde aparece Tomás. Pero este versículo sigue diciendo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestros corazones estos pensamientos? Y comenzó a decirles: ¿no era necesario que el Cristo padeciera? Versículo 6 del mismo capítulo dice: no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que nos habló cuando aún estaba en Galilea. El Señor les vino diciendo a sus discípulos: yo voy a padecer, me van a crucificar, voy a morir, pero al tercer día yo voy a resucitar. Se los decía, se los venía diciendo, pero ellos no caló en sus corazones. Y yo digo, me voy a unir a los discípulos. El Señor me dice a mí todos los días: tranquilo, yo estoy contigo, ten la paz, pero yo mañana amanezco preocupado. Me vuelve a decir lo mismo: ¿crees en mí? ¿crees en Dios? Paz. Al otro día, humanamente uno como que se le olvida la promesa que el Señor ha dado, que Él va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida a través de su Espíritu Santo. Pero sucede eso, ¿no? Vamos como a un ciclo. Y a los discípulos les dijo: tranquilos, yo voy a padecer. Y cuando Él padeció, ellos se esparcieron y lo dejaron solo. Pero el Señor sabía que eso iba a suceder. Porque hasta Pedro, a veces nos levantamos como Pedro y dice: Señor, que nada de eso acontezca, porque mi vida doy por ti. ¿Y qué le dice el Señor, hermanos? Tranquilo, Pedro, antes que el gallo cante, tú ya me habrás negado 3 veces. Pero yo ya oré por ti. Ya Satanás me dijo que te va a zarandear, pero yo ya oré por ti. Cuando Dios va a darle una prueba a usted, hermano, se lo va a hacer saber. Y no se lo va a hacer saber diciendo: oh, Daniel, vas a pasar esto. No. Te va a decir: yo estoy contigo, Daniel, esto y esto sucederá. Primero va a Él, antes que el problema. Pero no, soy un ejemplo, Daniel, que te estoy dando, no, porque yo lo que quiero que en este día, en estos minutos, que nos llevemos a nuestro hogar, que Dios está con nosotros, que Dios es por nosotros, y la paz que Él me ofrece y que está aquí en su palabra vendrá a mi vida. 46 dice: y les dijo así: está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciere y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Estamos en un culto misionero, lo cual pues es necesario traer este mensaje del arrepentimiento a cada uno de nosotros. El evangelismo, como estuvimos viendo en la clase dominical, este hombre Felipe salió a evangelizar. Hubo un hombre que tenía hambre de oír palabra de Dios. Y yo pido al Señor que a los que estamos aquí nos dé hambre de oír palabra de Dios. Que nos dé hambre. Que no sea yo una vez entrar aquí y decir: pues pasa lo mismo, o sucede lo mismo en este lugar. Yo debo mover a que sea algo diferente. Usted debe mover a que sea algo diferente. Si en los cielos, yo lo compartí una vez con ustedes, los 24 ancianos y todos los que están en el cielo dicen: santo, 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 y vuelven a decir: santo, santo, santo a Dios. Y la Biblia dice: por toda la eternidad lo van a estar diciendo: santo, 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 santo. Entonces, ¿por qué yo quiero
que aquí sea diferente. Así es que cuando yo tal vez en mi mente pase, oh, lo mismo otra vez, me acuerdo que los 24 ancianos le dicen a Jesús, santo, 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 toda la tierra está llena de tu gloria. Por eso hay paz para con ustedes. Que prediquemos en el nombre de Jesucristo para arrepentimiento. ¿Qué es arrepentirnos, hermano? ¿Qué es arrepentirnos? ¿Qué es decir soy un hijo de Dios? ¿Qué es decir soy un seguidor de Jesucristo? Miré un video y decía, ¿te animas a ser cristiano en un país islámico? Y la escena era un ejército, un batallón contra dos cristianos, con unas varitas así pegándoles hasta matarlos. Y entonces el título dice, ¿te atreves a ser cristiano allá? Y yo digo, está serio, ¿no? Ir al Islam, a estos países donde no aceptan a Jesucristo, y decir yo soy un seguidor del Señor. También un grupo del ejército entero y me dicen, oh sí, demuéstralo. Entonces lo que tengo que demostrar es aguantar lo que ellos quieren hacer conmigo. Está difícil, ¿no? Pero hay gente que lo hace porque un día le hablaron del arrepentimiento. Y nosotros en este país, que tenemos toda la libertad, que esa es la grandeza de este país, por eso yo creo que debemos querer este país todos. Tenemos la grandeza que digo, yo soy evangélico, otro me puede decir, yo creo en tal persona, y otro me puede decir, yo celebro el 30 de octubre y le doy un día al enemigo. Todos tenemos la libertad de hacer lo que queramos hacer. Y nos permite en este país hacerlo. Por lo cual hay muchas cosas contrarias a las nuestras también. Pero el Señor quiere que sigamos predicando el arrepentimiento. Que yo de veras me arrepienta. Que usted de veras se arrepienta. Y dijo alguien, arrepentirse es amar a mi enemigo y aborrecer al pecado que un día yo amé. Eso es arrepentirse. Que yo ame al que yo odiaba y que aborrezca el pecado que yo antes amaba. Porque el pecado, como dice aquí, no os la doy como el mundo la da. El pecado es, no quiero decir a quién le gusta el pecado, ni quiero decir cómo se sentía en el pecado, porque posiblemente todos levantemos la mano y pues yo la puedo levantar. Pero el pecado es algo que nos ha atrasado, se puede decir, y es algo que nos ha traído y nos ha separado de la gloria de Dios. Y todos, como dice la Biblia, todos pecamos, todos nos fuimos conforme a mis deseos, a mis pensamientos. Todo el ser humano va así. Pero entonces, ahora yo puedo decir, estoy arrepentido de eso, entonces yo debo odiar eso que antes hacía. Porque si yo digo que amo al Señor y que estoy arrepentido, debo mostrarlo. Entonces al yo mostrarlo, estoy predicándole a otro que venga al mismo arrepentimiento. Dice, busquen 7 hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y con mucha sabiduría, decía la clase. Entonces a esos hombres, ya estamos aquí, hombres y mujeres, debemos mostrar un buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y sabios. Y que la gente pueda decir, ese sí se ha arrepentido ya. Ese vive una vida que manda las Escrituras. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo os enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Y el último versículo dice, ¿y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. ¿Quiénes son los encargados de seguir predicando el Evangelio? ¿Quiénes son? ¿Los pastores o los diáconos? Todos.
Cada uno de nosotros está encargado de predicar ¿qué? Las buenas nuevas a toda la gente. Pero el Señor nos dice algo contrario a la paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que tened paz. Entonces la paz, hermanos, es la que sobrepasa a los problemas que yo tengo. La paz que Dios me da es la que sobrepasa a las situaciones difíciles que yo estoy viviendo. No es la paz del mundo, porque a veces posiblemente tenemos una angustia por el trabajo, poniendo un ejemplo, y conseguimos el buen trabajo, entonces ya esa angustia se nos quitó y nos dio paz, porque lo tenemos. Pero de aquí a una semana, el patrón amaneció de mal humor, no, ya te voy a dar un día fuera, te voy a dar 2 días a la otra semana. Esa paz que el mundo nos ofreció por un momento, se terminó. Pero la paz que el Señor ofrece es para siempre. Y aunque esté la situación difícil, como decía Habacuc, aunque no florezca nada, aunque no haya maizales, aunque no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré de ti, con todo yo estaré buscando de ti, y con todo yo aceptaré la paz que tú me estás ofreciendo. Mis pasos dejo, mis pasos doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, dice el Señor, ni tenga miedo. Creer en Dios, creer en mí también. Y estaban los discípulos comentando, y el Señor se paró en medio y dijo: paz a vosotros. Ya no estaban los discípulos, está usted y yo. Yo vivo en mi apartamento, usted vive en el suyo. Haga esa escena de 2000 tantos años atrás, y cuando usted esté en su sala, cuando usted esté en su hogar familiar, y pueda que comparta algo negativo que esté pasando a la familia, acuérdese de esta palabra, 24:36 de Lucas: paz a vosotros, porque yo estoy contigo. Creámoslo porque es cierto, creámoslo porque Él nos lo dijo, creámoslo porque a los discípulos después de esto les entró un valor grande y predicaron el Evangelio. Si el Señor no se para en medio de ellos y les dice estas palabras, no lo hubieran predicado. Después de estas palabras salieron y comenzaron a predicar el Evangelio, y aparece Pedro, aparecen todos, de repente llegó hasta Felipe, y el Evangelio fue y siguió siendo esparcido en todo el mundo, hasta que llegó a Guatemala, y de Guatemala estamos hoy aquí, de un pueblo pequeño. Si, hermanos, a veces al estudiar la Biblia entendemos dónde fue que esto sucedió. Fue en unos pueblos pequeños, no había ni carreteras, eran desiertos, eran piedras, era todo lo menos esperado para que el Evangelio se predicara. Pero de ahí el Señor dio la promesa, y de ahí salió, y ahora se cree o se ha predicado en todo el mundo, porque es ¿quién lo dijo? Dios. Cuando golpearon a los discípulos, ¿qué les dijeron? ¿Qué dijo el sacerdote? Déjenlos. Otro Jesús predicó y 2 años aguantaron los discípulos. O otro salió con un par de meses. Así les va a pasar a esto, dijeron de los discípulos. 2 años más y se les fue el fuego. Han pasado 2000 y tantos años. La promesa de que Él iba a estar con nosotros hasta el día de hoy está. Entonces, Uber, no sé si me olvidó decirte al principio, lo tenía presente. Si puedes buscar la alabanza, ¿cuál es? Paz en medio de la tormenta, ¿no? Si se puede, si no, pues lo entonamos aquí. Oye, vaya que la tenía aquí, ¿no? Está bien. Como que estamos en el asunto, ¿no? Gracias. Meditemos en la alabanza, hermano. Cierren sus ojos o pase al frente si usted desea hacerlo. Que Dios, pues yo creo que nos puede ministrar a través de olvidar las lágrimas. Santo eres tú, Señor. Santo eres tú, Señor. Solo tienes pena y tristeza. El futuro incierto esperar. Puedes tener paz en la tormenta.